Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Mi expareja y padre de mi hija mató a una mujer joven y la llevó a mi casa en el maletero de su auto para mostrármelo. Pensó que si me enseñaba lo que había hecho, yo lo ayudaría y le daría dinero para irse de la ciudad. Decía que se iría al norte de Queensland y que iba a deshacerse del cuerpo en un río. La había apuñalado muchas veces en el torso. Estaba envuelta en una manta en el maletero. Hasta hoy sigo recordando esa imagen y ojalá no hubiera mirado, pero en ese momento no le creía. Le dije que entraría a buscar dinero, pero en realidad llamé a la policía. Les pedí que no usaran sirenas ni luces porque él siempre decía que antes de entregarse haría un enfrentamiento. Para su mérito, actuaron de inmediato y llegaron sin hacer ruido. Cuando el auto dobló la esquina, él vio a la policía e intentó huir. Lo persiguieron, lo atraparon y lo redujeron mientras me preguntaban qué estaba pasando. Ahora está cumpliendo cadena perpetua en Queensland, 25 años. En prisión apuñaló a otro preso y recibió más tiempo. Parece sentirse cómodo en la cárcel. La joven que murió tenía solo 26 años y 2 hijos pequeños. Yo pagué su funeral y hablé directamente con su familia para contarles la verdad, porque había rumores falsos. Ella no hizo nada malo ni merecía lo que le pasó, y quería que su familia supiera la verdad. Les pedí perdón por lo ocurrido. En el pueblo todos saben lo que pasó y muchos siguen chismeando o mirándome mal. No me importa, porque sé que hice lo correcto. No quería que ella desapareciera sin que su familia supiera qué ocurrió. Algunos me llaman soplona, y estoy en paz con eso. Eso no es lo que me quita el sueño por las noches. Cuando me gradué de la escuela de enfermería empecé a trabajar en telemetría cardíaca. Admití a un hombre de 89 años que llegó desde urgencias con síntomas de infarto y enzimas cardíacas elevadas, lo que indica un infarto. Llamé al cardiólogo de guardia varias veces durante la noche porque cada vez que repetíamos los análisis sus resultados empeoraban y además ningún medicamento le aliviaba el dolor en el pecho. El cardiólogo solo decía que lo evaluaría por la mañana. En un momento, el monitor de telemetría alertó que estaba teniendo un evento cardíaco y al mismo tiempo una auxiliar salió de la habitación, muy alterada, y dijo, creo que ya no está. Corrí a verlo y estaba en paro cardíaco y con un color muy preocupante. Empezamos RCP, activamos el código azul y el equipo acudió a ayudar. Durante unos 45 minutos intentaron reanimarlo y recuperar su pulso. Intentaron colocarle un tubo para ayudarlo a respirar, pero hubo complicaciones y no lograron estabilizarlo. Finalmente el médico declaró su fallecimiento y todos se retiraron. Después me tocó hacer las llamadas correspondientes y contactar a la familia. Tenía un hijo con el que no tenía relación y no pude localizarlo, pero sí a una vecina que lo cuidaba. La llamé para informarle y, como yo era una enfermera nueva, me afectó mucho. Lloramos juntas por teléfono un momento y así terminó todo. Lo que me hizo decidir dejar esa unidad fue que al terminar el turno yo estaba llorando en la estación de enfermería y mi supervisor, en broma y delante de todos durante el cambio de turno, dijo, ¿qué le hiciste a ese paciente? Eso me hizo sentir peor y tuve que ir a la sala de descanso. Luego se disculpó, pero yo ya estaba harta de ese ambiente y de otras situaciones del lugar. Aún pienso en ese paciente. Y también recuerdo a ese supervisor. Hace muchos años, en una Nochebuena. Yo tenía 17 o 19 años, ya no lo recuerdo bien. Recogí a mi abuela en su residencia y nos dirigíamos a la casa de mis padres para la cena de Navidad. Mientras manejaba por una carretera rural de 2 carriles, vi a lo lejos un sedán de 4 puertas salirse del camino elevado y chocar contra un árbol. Me detuve porque era la única persona allí. Corrí hacia el auto. Había una mujer de mediana edad en el asiento del conductor. Estaba desorientada pero parecía no estar gravemente herida. Salía humo del cofre del coche. Le pregunté su nombre y si estaba herida. Le dije que necesitábamos sacarla del vehículo por si se incendiaba, pero no respondía. Otro auto llegó y alguien llamó al 911. Miré en el asiento trasero y había muchos regalos de Navidad envueltos. Entonces vi un pie pequeño. Debajo de los regalos y entre los asientos estaba una niña pequeña, de unos 2 a 4 años. Le grité al hombre que estaba al teléfono que había una niña. La niña no respondía ni se movía.
No podía quedarse en esa posición dentro del coche, así que la saqué con cuidado y la sostuve. Respiraba de forma muy débil. Su estado era preocupante. Llevaba una camiseta de princesas de Disney. Yo le hablaba, tratando de que reaccionara, preguntándole por sus películas favoritas. En algún momento dejó de respirar mientras la tenía en mis brazos al costado de esa carretera en Nochebuena. Yo no sabía qué hacer, así que simplemente la sostuve. Los bomberos llegaron unos 10 minutos después y se la llevaron en ambulancia rápidamente. Por lo que vi, su condición era muy grave. Tuve pesadillas durante semanas y a veces todavía las tengo. Nunca olvidaré ese día. Después de eso aprendí RCP. También me volví muy cuidadoso con la seguridad de los asientos infantiles para autos. Trabajé para la gran empresa de reparto marrón. Estaba en la universidad, entregando paquetes urgentes en Navidad. Hubo una tormenta de hielo terrible y los camiones estaban llenos, así que tuve que usar mi propio vehículo con tracción en las 4 ruedas. Al pasar una colina vi un coche del carril contrario deslizarse hacia nuestro lado de la carretera. Terminó chocando de frente con otro auto. Me detuve y vi a una madre y su hija sin vida en sus asientos. Intenté reanimarla sin éxito. Eran jóvenes. Ninguna técnica de primeros auxilios funcionó. En la secundaria trabajé recogiendo cuerpos para una funeraria local. Una madre que había perdido la custodia de sus hijos los llevó a otra ciudad y los mató. Las señales indicaban que los niños intentaron defenderse. Fue muy duro ver cómo se desarrollaba esa historia. Menciona buscar el caso de Nella Waukesser para conocerlo completo. Ese traslado de 40 minutos fue inolvidable. En la misma funeraria, recibimos a una joven que fue víctima indirecta de una carrera ilegal de autos. Ella tenía luz verde y avanzó correctamente. Los corredores pasaron en rojo y chocaron su auto a gran velocidad. Cuando llegó a la funeraria, casi no tenía marcas visibles. Había sufrido una lesión interna grave por el impacto. Parecía como si estuviera dormida. Fue una historia muy triste. También cuenta que, en la secundaria, ayudó a mover un caballo de carrusel para un comerciante de antigüedades. Después supo que ese hombre era Robert Berdella, un asesino en serie de Kansas City. Cree que el hombre estaba evaluándolos. Dice que tuvo suerte de no haber sido una víctima. Mirando atrás, comenta que ha vivido muchas experiencias traumáticas, pero que hoy en día está bien. Cuando tenía 17 años iba camino a la escuela por una autopista en Texas. Una SUV manejada por una mujer de mediana edad, con al menos un niño dentro, entró a la autopista desde una vía de acceso. Ignoró la señal de ceder el paso y también a un camión de carga que venía por el carril derecho. La SUV rozó al camión, que perdió el control y se desvió. Una camioneta pickup azul con varias personas fue impactada gravemente. El camión terminó fuera de la vía. La SUV siguió su camino como si nada hubiera pasado. El tráfico se detuvo. Yo estaba en el segundo auto. Mucha gente bajó de sus vehículos, pero nadie reaccionaba. Corrí hacia el camión volcado y grité a alguien que llamara al 911. Entré por una ventana rota y confirmé que el conductor no respondía. Luego revisé la pickup y era evidente que los ocupantes habían sufrido lesiones fatales. Cuando llegaron los bomberos y paramédicos, muchos parecían en shock. Yo les expliqué rápidamente lo que había visto. Al principio pensaron que yo tenía formación médica, pero luego descubrieron que solo era un estudiante de 17 años. Expliqué que, por el trabajo de mi madre en enfermería y cuidados paliativos, yo había estado expuesto desde pequeño a situaciones médicas difíciles, así que no entré en pánico. Después llamé a mi escuela para avisar que no iría ese día y regresé a casa. La experiencia me dejó muy impactado y molesto con la conductora que causó el accidente y no se detuvo. Con el tiempo, estudié y me convertí en patólogo veterinario especializado en salud pública y enfermedades infecciosas. Resumen, una conductora causó un accidente muy grave con múltiples víctimas y se dio a la fuga. Estar sentada junto a la cama de cuidados intensivos de mi hijastra, con máquinas respirando por ella, sabiendo que no iba a despertar. Sostener su mano y sentir ese peso distinto, no frío porque las máquinas mantenían su circulación, pero tampoco con el calor de siempre.
Quedarme sola con ella mientras mi esposo y su ex salían un momento, porque nadie quería dejarla sola, aunque ya no iba a volver. Hablarle, tratando de entender por qué. Llevaba más de 4 años limpia. ¿Por qué ahora? Estaba por terminar sus estudios. Pensar en su hijito, que ni siquiera tenía 3 años, y en qué crecería sin su mamá. Luego llegó la coordinadora de donación de órganos y descubrimos complicaciones legales porque el padre de su hijo figuraba como pareja. Nos avisaron muy tarde y tuvimos que viajar horas de madrugada. El hospital en la noche se sentía silencioso y triste. Después vino la confirmación médica de que no había actividad cerebral. Pasamos días en evaluaciones para donación, solo algunos órganos pudieron donarse. No pudimos participar en la ceremonia de honor, sus amigos lo hicieron por nosotros. Más tarde la vimos antes de la cremación. Han pasado casi 3 años y sus cenizas siguen en la funeraria por conflictos familiares y legales. Tampoco nos permiten ver a su hijo. Es un dolor constante. Tratamos de mantener recuerdos y presencia en línea sobre ella para que, cuando su hijo sea mayor, pueda conocer quién fue realmente su madre. Tenía casi 23 años. Desde entonces, ciertas fechas son muy difíciles para nosotros. Lo más aterrador no fue un evento, sino las decisiones y acciones de algunas personas que influyeron en su recaída y en todo lo que vino después. Ver morir a mi mamá por EPOC, años después de haber visto morir a mi papá por fibrosis pulmonar. Al menos la fibrosis fue rápida. Mi mamá tenía muchos otros problemas de salud, algunos provocados por sus decisiones y otros no, pero al final fue el EPOC lo que la alcanzó. Durante su último año de vida viajé muchas veces por el país para cuidarla, porque mi hermano mayor, que vivía cerca, estaba ocupado con su familia y nunca manejó bien las situaciones difíciles. Mi mamá había tenido problemas de adicción gran parte de su vida y también fue muy dura conmigo cuando yo era adolescente, especialmente después de que mi papá murió cuando yo tenía 16 años. Ella cargaba mucho dolor en su vida y, de alguna forma, yo era quien estaba ahí. El último mes fue cuando todo se volvió real. Un año en cuidados paliativos no me preparó para el final. Un día podía hacer cosas simples por sí sola y al siguiente ya necesitaba ayuda para casi todo. Yo apenas dormía, porque se despertaba asustada por la noche y trataba de quitarse los equipos médicos y tenía que calmarla para que no se hiciera daño. A veces se confundía y no entendía lo que pasaba a su alrededor. Hubo momentos muy duros que removieron recuerdos difíciles de mi infancia. Aún así, también hubo momentos de conexión en los que ella mostraba cariño y conciencia de lo que ocurría. Mi hermano empezó a acompañarme más seguido para apoyarme emocionalmente, aunque yo era quien manejaba la mayoría de sus cuidados médicos mientras trabajaba a distancia. La última semana fue especialmente dura. Estaba casi siempre inconsciente y su respiración se volvió irregular. Yo me quedaba despierta por las noches pendiente de sus medicamentos y de mantenerla cómoda. Tenía que ayudarla con todo, tomar decisiones difíciles y hacerlo prácticamente sola. Sentía miedo de equivocarme, pero intentaba hacer lo mejor para ella. El último día, mi hermano y yo estuvimos con ella y sostuvimos sus manos cuando falleció. Después de eso vino otra parte muy dolorosa, ordenar su vida entera en pocos días, decidir qué guardar y qué donar. Es muy fuerte ver cómo los objetos de toda una vida se van. No habría podido pasar por esto sin las enfermeras de cuidados paliativos, que me apoyaron muchísimo y se aseguraron de que yo también me cuidara. El EPOC es una enfermedad muy dura. Si hay algo que decir después de todo esto es, no fumes. Pronto se cumplirá 1 año de su partida y estoy por cumplir 30 sin padres ni abuelos vivos. Escribir esto me hace darme cuenta de que necesito volver a terapia para procesarlo. A veces simplemente necesitas sacar lo que llevas dentro. Gracias a quien lo lea. Ahí estaba yo, mirando la parte de atrás de mis párpados, cuando mi radiolocalizador suena. Pip, 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 pip. Una voz crepita al otro lado. Unidad Médica 321 Charlie, acudir a 1234 calle lo que sea por reporte de una persona inconsciente. Hora de salida 2:30. Me levanto de mi sueño con la velocidad de un paramédico agotado y sin dormir. Medic 321 Charlie recibido. Mi compañero y yo murmuramos malas palabras porque sabemos que no volveremos a ver la cama hasta después de las 4. Bueno, allá vamos otra vez.
Conducimos rápido por las calles vacías de nuestra zona semi-rural, seguidos por un camión de bomberos con 5 bomberos igual de cansados. Solo puedo imaginar lo que piensan. Llegamos, tomamos el equipo y caminamos en la fría noche de otoño. Gracias por venir. Está muy enferma y pensamos que se desmayó, pero ya despertó, dice el esposo aliviado. ¿Aliviado de ver a 2 paramédicos medio dormidos intentando pensar? A esta hora, pienso yo. Entramos y el olor nos golpea primero. Ese olor, el olor que huele mal. Sí. Ese. Esto no pinta bien. Doblo la esquina y el olor empeora. Empiezo a sudar pese al frío de afuera. No es por esfuerzo, es por miedo. El baño parecía una escena caótica imposible de ignorar. En ese momento supe que mi turno se iba a alargar. Buenas noches, señora, ¿qué ocurre?, pregunto, respirando con cuidado. He estado enferma todo el día y hace como una hora empezó una diarrea muy fuerte. Medio dormido respondo, sí, parece fuerte. Probablemente no fue lo más profesional, pero ya estaba dicho. Le pido a un bombero que traiga una lona y muchas sábanas. Él ya había salido a tomar aire. Vamos a ayudarla a levantarse con la lona y llevarla a la camilla, ¿de acuerdo? Ella asiente cansada. La revisamos rápido y no tiene lesiones, salvo la vergüenza del momento. Colocamos sábanas en el piso para no ensuciarnos más y la llevamos a la camilla en la entrada. Respiré profundo cuando al fin sentí aire fresco. Dentro de la ambulancia tocaba hacer la evaluación completa, electrocardiograma, glucosa, revisión neurológica, todo. Muchos guantes usados esa noche. Pero la historia no terminaba ahí. En medicina todos saben que ciertos olores son difíciles y algunos se quedan en el ambiente aunque uno ventile. El extractor trabajó al máximo, pero el viaje al hospital se hizo largo. Vale la pena despertarse a estas horas para esto, pensé. Y murmuré. Supongo que era demasiado malo para la escuela de enfermería. He visto muchas cosas horribles en internet, pero como no estuve ahí en persona, no las cuento. Lo más perturbador que he visto en persona fue bastante leve en comparación. Hace unos meses fui de viaje a Estados Unidos para visitar a un amigo a distancia que conozco desde la secundaria. También aclaro que soy canadiense. Mi amigo cumplió todo lo que dijo que haríamos en el viaje, en eso sí es un hombre de palabra. En un momento del viaje decidimos quedarnos una noche en su casa para ahorrar dinero. No era exactamente su casa. La construyó su bisabuelo en los años 50 y antes vivían ahí sus abuelos. Ahora ellos viven en una casa rodante en el mismo terreno porque les resulta más cómoda a su edad. Mi amigo era el principal ocupante de la casa. Vivía ahí desde los 17, cuando su madre lo echó tras una pelea familiar. Yo conocí a su madre, fue amable conmigo, pero claramente le guardaba resentimiento a él y no lo quería cerca. Él fue producto de un embarazo adolescente y nunca conoció a su padre. Recién hace 2 años, cuando reunía documentos para sacar su licencia de conducir, descubrió que su padre estaba en prisión por agresión. En cierto modo, eso explicaba varias cosas. Además de él, a veces su tía se quedaba ahí cuando entraba y salía de rehabilitación. Al entrar noté que la casa estaba muy deteriorada, insectos muertos en la alfombra, paredes agrietadas y un baño en mal estado. El lavamanos apenas funcionaba, el piso estaba dañado, no había espejo y faltaban puertas, de hecho, casi no había puertas en la casa. Le pregunté por qué y parecía a punto de llorar. Me contó que durante meses de frustración mientras intentaba obtener su licencia, tuvo ataques de ira y quitó las puertas. Al notar mi incomodidad, empezó a explicar cada mancha para tranquilizarme. Señaló una en el techo y dijo que estaba relacionada con la muerte de un familiar ocurrida tiempo atrás. A la mañana siguiente me desperté antes que él y salí afuera. Me sentí aliviado de tomar aire fresco. Conocí a sus abuelos, que parecían personas muy dulces. Su abuelo me contó gran parte de su vida y luego habló de mi amigo. Dijo que sentía que su nieto tenía potencial desperdiciado y que le daba miedo hablar con él. Comentó que antes de que mi amigo viviera ahí, la casa estaba en buen estado, pero que se fue deteriorando por sus arrebatos. Yo pensé que era por años de descuido, pero según él ocurrió en poco tiempo. Dijo que cada vez que intentaba hablarlo, mi amigo se enfadaba mucho y admitió que le tenía miedo. Que un veterano de guerra diga eso llama la atención. Otra situación inquietante del viaje ocurrió días antes.
Paramos en una farmacia local mientras hablábamos de relaciones pasadas. Yo estaba en la caja cuando mi amigo entró apurado. De repente siguió a dos chicas adolescentes hacia la salida. Me sorprendí porque una de ellas se parecía a alguien que él no había podido olvidar. La chica se dio vuelta, confundida, y le preguntó si necesitaba algo. Él respondió que solo le parecía conocida. En ese momento me puse muy nervioso. Después de ese viaje, mi percepción de él cambió. Hizo cosas buenas por mí y se lo agradezco, pero tiene problemas emocionales profundos y un temperamento fuerte. Sé que si se enojara conmigo, podría reaccionar muy mal.